Me gustaría que empezáramos hablando qué fue lo que te motivó a escribir esta historia. Muchas gracias. Creo que fue, no creo, definitivamente fue el hartazgo existencial. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado que desde muy temprana edad se hacen estas preguntas de, bueno, ¿y como para qué uno está aquí? ¿Por qué hay que nacer si al final vas a perecer? ¿Cuál es el sentido de la vida? Te pasas más de la mitad de la vida encontrando un propósito y te empieza todo el mundo a bombardear ¿y cuál es la razón por la cual estás aquí? Y otros con su ikigai y el otro con el círculo dorado, y la verdad es que nunca terminas de encontrarte ni encontrarle el sentido a la vida, y eso de verdad que de alguna manera me atosigaba solo pensar de, bueno, ¿y cuál es el sentido de la vida? Entonces muchas veces yo decía, es que solamente soy un humanito de utilería, o sea, es así como nada más vengo a ser parte ahí de los que hace bola, pero no entiendo cuál es mi papel en el reparto. Entonces todos estos años transitando por la tierra empecé a buscar respuestas y por ende a estudiar muchas cosas, a encontrar respuestas a medias, etcétera, hasta que un día dije, bueno, creo que voy a escribir el libro que a mí me hubiera gustado encontrar desde que yo era pequeña. Y entonces a través de esta fábula de autoficción, para no atosigar a la gente, pero a través de una fábula, es como trato de compartir, yo digo que es mi cuadernito de notas, mi libreta de viaje, que hoy pongo a disposición de la gente que amablemente quiera leerlo. Que justo ahorita que mencionas que es una fábula de autoficción, me gustaría saber, me gustaría que ahondaras un poquito en esa definición. Muchas gracias. Fíjate que yo, cuando estaba escribiendo el libro, son de esas preguntas que te haces de, ¿qué será? ¿Será novela? ¿Será cuento? ¿Será fábula? Estaba muy corta como para novela y muy grande como para cuento y así, hasta que encontré ese término, bueno, ya lo conocemos, ¿no? De fábula. ¡Tarán! Porque se desmayó la gatita. Y entonces dije, ok, sí, fábula, claro, porque al final viene con un aprendizaje, un mensaje. Los personajes, no todos, unos son etéreos y otros en este caso son gatos. Pero después de autoficción, porque es el término que se le da cuando en un libro plasmas parte de la vida del autor. Entonces, sin que sea completamente mi vida, porque no es como tan interesante como para plasmarla toda en un solo libro, entonces sí dije, a ver, es auto, pero ahora hay cosas que no es que no crea que no son realidad, pero son cosas que ahorita en este plano, con estos sentidos, no lo podemos constatar al 100%. Entonces dije, bueno, a ver, fábula, check, dije, de autoficción, porque hace un guiño hacia mi persona, pero también se recrea en un escenario imaginario que es en el cosmos, en la fuente, y ya todo junto, bueno, pues ya se quedó como fábula de autoficción. Muy bien, no sé si nos quieras hablar justo también de la protagonista, ¿cómo decidiste que fuera esta gatita? Claro que sí, la protagonista se llama Cat Oak 777, que aparte es muy, muy curioso porque la gente que le encanta esta onda de la numerología me dice, ya sé por qué 777. Por alguna razón siempre me ha gustado el 7, es como mi número de camino que le llaman, y después el de 3 veces, bueno, en fin, pero así por eso es que le puse ese nombre, Cat Oak 777. ¿Y por qué un gato? Porque independientemente del amor que le profeso me gusta mucho escribir con simbología y con metáforas, y simbólicamente el gato es este ser protector, como ya en el antiguo Egipto, ¿no? Que tenían a su gato negro, que en este caso era una gata, Bastet, la protectora de la casa, de la fertilidad. Pero ¿qué nos han dicho todas las culturas a través de milenios? Que los gatos son estos seres que pueden estar transitando en dos mundos, que de alguna manera están contigo, pero también están conectados a algo más, que no podemos darle una explicación racional de cierta manera, pero que son seres también muy sensibles. Y esa es una característica de la gatita, y esa es una característica de mi personalidad. Ese es un rasgo que hoy se conoce en la psicología, es el que se le llama SPS o rasgo de la alta sensibilidad. Entonces, esa fue la razón por la cual dije, creo que escribir con un personaje que no sea humano para que pueda entonces ser de una manera más lúdica, llevar un mensaje, elegir un gato fue para mí como lo más, no lo lógico, pero como lo más cercano a mí, que me iba a poder dar las herramientas de poderlo describir de una manera sencilla, porque llevo toda mi vida
conviviendo con gatos. Creo que el primer reto fue conmigo misma, ¿no? Hay algo por ahí que se conoce el complejo de Jonás, que tú sabes que tienes madera o talento para algo o para dar algún mensaje, pero al mismo tiempo tú mismo te estás poniendo la barrera porque dices, es que la gente te va a tirar de loco, es que la gente no te quiere escuchar, pero la sorpresa que me he dado ahora que ya vio la luz este libro, hay gente que se acerca y dice, es que así me siento. Eso que platicas exactamente es lo mismo que me pasa a mí desde toda la vida, pero no sabía darle un nombre y no lo quería decir abiertamente porque yo pensaba que era la única o el único que se sentía de esa manera. Entonces creo que el primer reto fue conmigo misma, de que yo decía, es que híjole, ¿cómo? Y sobre todo porque vengo de un mundo que en Ciudad de México le llaman el mundo godín, ¿no? O el mundo corporativo, que siempre trabajas de oficina. Y darle este brinco a empezar a hablar que sí de la cultura cósmica y que sí de la añoranza del origen y los mitos griegos, tu mismo círculo que siempre te ha arropado y que conoces, pues incluso empieza a cuestionar, ¿no? Y ahora de esto, ¿de qué está hablando? Entonces ese fue el primer reto, pero una vez que ya dije, bueno, este es mi camino, esta es mi vida y esto quiero hacer, pues yo misma tengo que adentrarme y echarme porras y dejar que fluya, ¿no? Y que salga lo que tenga que salir, que tengo que decir a través de este libro. Sí. Y justo, ahorita mencionabas las personas altamente sensibles y que hay personas que se están identificando con esto. No sé si nos quieras hablar un poquito ahí como para que le pueda hacer check a las personas. Sí, por supuesto. Este es un rasgo de personalidad que se conoce como alta sensibilidad. No es una moda, no es un padecimiento, no es contagioso. Sin embargo, tiene poco que fue realmente descubierto y acuñado por la psicóloga estadounidense Elaine Aron. Fue apenas el siglo pasado, ya sé que suena así de ¿no? Pero fue a finales de los 80, realmente no es tantos años, 35, 40 años, que esta psicóloga, en su afán de entenderse mejor, porque sabía que había algo diferente en ella, junto con su esposo, que también es psicólogo, empezaron a hacer una serie de estudios y tomar grupos muestra y demás, y descubrieron que en efecto, que es un rasgo muy particular que anteriormente se confundía con algunas neurodivergencias, como el TDA o bipolar o incluso del espectro autista. Pero cuando hacen todas esta serie de pruebas se dan cuenta que en efecto existe y le dan el nombre de alta sensibilidad. Ahora bien, yo entiendo, por ejemplo, aquí donde vivimos en el país México no hay mucha información al respecto, pero yo en mi afán de buscarle encontré que, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en España en particular, hay mucha información acerca de la alta sensibilidad. Sin embargo, también todavía hay un estigma, porque dicen altamente sensible es una moda, es muy sentimental, es muy chillón o muy chillona, y realmente eso no existe. Y de alguna manera lo queremos entender porque la sensibilidad no es radical, es lo eres o no lo eres, realmente es un colorario. Entonces, igual en mi afán de alguna manera de dignificar este rasgo, porque he de decir que solo el 30% de la población a nivel mundial lo porta y que aparte es genético. Entonces, en mi afán de sacar, ya sabes, salir con mi espada acá y pelear por esto, yo incluso hice una certificación para profesionales de la alta sensibilidad con esta Escuela de Paz España y ahí le he entendido un poco más. Entonces, este es un rasgo que si en algún momento les da curiosidad, yo los invito a que, por ejemplo, visiten este sitio web, Paz España, PAS España. Hay mucha información al respecto, pero también hay un test. Y es un test que ha pasado por diferentes filtros, lo pueden contestar y ya les mandará a vuelta de un correo electrónico una respuesta sobre qué porcentaje de sensibilidad aproximado estarías portando, lo cual entonces te abre a otro mundo y empiezas a entender muchas cosas de cómo has sentido la vida misma, ¿no? Desde siempre. Muy bien. Y también ahorita mencionabas La Fuente, no sé si nos quieras describir un poquito más de este lugar donde pasa la mayoría de... Sí, claro que sí. Como es en algún lugar del cosmos, yo planteo que es en La Fuente. Ese es el lugar donde está lo que cada quien le guste creer y en su cosmovisión, digamos que esta es la mía. La Fuente es ese lugar donde todo se genera.
donde todo se crea por primera vez, de donde salen todas las posibles realidades, la que vivimos y las alternas. Y ahí estamos todos conviviendo. Entonces, cuando viene el llamado de vas de regreso a donde tengas que ir, en este caso a la Tierra, entonces ahí se generan esos acuerdos, esos contratos, esas características que vas a tener cuando reencarnes en humano, porque la gatita, sin que sea spoiler, realmente todo sucede allá, porque está en esta parte, en esta disyuntiva de que tiene que reencarnar como humana por 7ª vez y no quiere. Pero bueno, es toda esa negociación que sí que no, se da allá, en la fuente, en ese lugar donde todo inicia. Muy bien. También me gustaría saber ¿qué aprendizajes te dejó ya después de tener este libro listo y terminado? El aprendizaje, el primero, fue que cuando te abres un poquito más, o mucho más, cuando sales de tu lugar seguro y conocido, te das cuenta que allá afuera hay otro mundo con gente muy parecida a ti. Que yo me gusta, sin que sea peyorativo, porque finalmente somos mamíferos, pero te das cuenta que cuando te abres encuentras a parte de tu manada. Y eso de verdad que es un respiro al alma, porque ya no sientes que estás transitando este camino solo o sola. Hay alguien más allá, que tal vez es un porcentaje menor del tipo de gente con la que has convivido todo este tiempo, pero si no te das esta oportunidad, nunca lo vas a conocer. Y para mí ha sido muy gratificante el yo misma empezar a reconocerme en otros y que otros se acerquen y me digan, me ha ayudado. Entonces, mira, sé que va a ser un porcentaje tal vez muy pequeño el que ayude, un 30%, pero me doy por bien servida porque este es el libro que yo hubiera querido haber encontrado y haberme entendido un poco mejor hace muchos años. Pero bueno, ahorita es el tiempo perfecto y creo que esto es lo que más me ha dejado, la gratificación de encontrar más gente y ayudar a más gente a que entiendan lo que son. Muy bien, creo que en general estamos bastante bien, pero no sé si quieras agregar algo más. Pues simplemente invitarlos a que se den la oportunidad de 2 cosas. De atreverse a leer a nuevos autores, no solo a mí, sino a diferentes autores que son independientes y que, bueno, en este caso, repito, como estamos en México, hay tanto talento, y no nada más en la escritura, también en la música, en las artes mismas. Creo que es momento también de abrirle la puerta a todas estas nuevas voces en todas las corrientes artísticas y no tal vez quedarnos siempre con los mismos títulos o con los mismos autores. Cuando te das esta oportunidad, creo que puedes encontrar algo refrescante, en este caso, en las letras.